Bueno, hola, buenas tardes. El experimento que vamos a presentar es el estudio de Lavoisier de la oxidación de los metales que condujo a la teoría general de la combustión y de la oxidación. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco de su bibliografía. Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743. Su padre era un abogado muy bien situado y su madre tenía una fortuna propia. Entonces el joven Lavoisier no tuvo ninguna dificultad para adquirir una excelente educación y fue enviado al mejor colegio de París. Lavoisier obtuvo su título en Derecho, pero estudió diversas ciencias y decidió que le gustaban más que las leyes. Entonces luego de unos años entró en la Ferme Generale y utilizó el dinero que ganaba junto con lo que heredó de su madre para equipar un excelente laboratorio para su uso propio. Su esposa, Marie Annie, que no carecía de dotes para la pintura, era la que confeccionaba las ilustraciones para sus libros y también, gracias a su habilidad para el inglés, era la que traducía las obras de Presley y Cavendish. Con respecto al contexto histórico y filosófico en que se desarrolló el experimento, durante todo el transcurso de los experimentos realizados por Lavoisier, en Francia había estallado una revolución donde los aristócratas y los recaudadores de impuestos eran considerados enemigos del pueblo. Y Lavoisier justamente era ambas cosas. A pesar de ser un admirado científico en aquella época, no pudo salvarse. La revolución, que había comenzado en 1789 con la toma de la Bastilla, crecía en violencia. El muy conocido reinado del terror comenzó en 1792. Los extremistas asentaban su venganza sobre quienes habían participado justamente en las injusticias cometidas durante la época de los reyes. Entonces estaba, por ejemplo, la Ferme Generale, que fue una corporación privada que se había ocupado de cobrar para el gobierno los impuestos sobre la sal, el tabaco y también otras mercancías, pasando luego a una suma fija. Entonces, cualquier excedente sobre esa cantidad esa cantidad se la embolsaba a la corporación. Entonces, la mayoría de los recaudadores exigían hasta el último céntimo y, como es natural, los campesinos, trabajadores y también las clases medias los odiaban. En noviembre de 1792 se dio la orden de arrestar a todos los antiguos miembros de la corporación, y uno de ellos era justamente Lavoisier, que fue renombrado químico, y no solo había sido miembro, sino que también se había casado con una hija del director de la corporación. Entonces, cuando llegaron para arrestarle, alegó que no estaba metido en políticas y que el dinero que había ganado con la recaudación de impuestos lo había destinado a costear sus experimentos científicos. Lo que exclamó fue que él decía que soy un científico. El oficial respondió rudamente diciendo que la República no necesitaba científicos. El 2 de mayo de 1794, Lavoisier fue decapitado en la guillotina de Francia, y el conde Lagrange, el gran astrónomo francés, lamentaría después diciendo: bastó un momento para cercenar su cabeza y 100 años probablemente no será suficientes para dar otra igual. Bueno, yo voy a continuar ahora hablando sobre lo que condujo a la teoría general de la combustión y la oxidación. Y como mencionó la compañera anteriormente, Lavoisier fue miembro de varias comisiones y comités encargados de investigar las condiciones precarias de los campesinos. Y esa conexión con el gobierno repercutió en contra suya en el proceso. Pero
Aunque los jueces revolucionarios no quisieron verlo, uno de los servicios públicos de Lavoisier tuvo importantes consecuencias para la humanidad. En cierta ocasión le habían pedido que hiciera un estudio de métodos prácticos de alumbrar las ciudades de noche. Lavoisier examinó diversos combustibles para quemar en las lámparas y a partir de entonces empezó a interesarse en el problema general de la combustión. Por aquella época, el fenómeno de la combustión se explicaba con la teoría del flogisto. De acuerdo con el pensamiento griego, todo aquello que puede arder contiene lo que denominaban el elemento fuego. Y fue el químico y físico alemán Stahl quien, recogiendo una idea de Becker, propuso en 1702 el nombre del flogisto, del griego flogistos, que significa inflamable, para caracterizar el principio de inflamabilidad. La teoría de combustión de Stahl establecía que cuanto más flogisto tenía una sustancia, más combustible era. Por ejemplo, un papel arde porque contiene flogisto. Sin embargo, sus cenizas desprovistas de dicha sustancia no pueden arder. Y en ese esquema, la combustión de una sustancia suponía la pérdida de flogisto que se transfería al aire. Cuanto más flogisto tuviera una sustancia, mejor ardía. Al calentar un metal, escapaba el flogisto y dejaba atrás de sí la cal. Esta teoría era falsa, como sabemos hoy, y indujo a los químicos a una confusión muy grande. Se demostró, por ejemplo, que la cal pesaba más que el metal original. La única manera de explicarlo era suponer que el flogisto tenía un peso negativo. Lavoisier abordó el problema en 1772. Junto con otros químicos, reunieron dinero para comprar un diamante, sobre el cual concentraron calor con la ayuda de una gran lupa. El diamante ardió por completo y desapareció. La formación de dióxido de carbono, fue la primera demostración clara de que el diamante era una forma de carbono y por lo tanto estaba estrechamente relacionada con el carbón, más que con ninguna otra cosa. Luego también se quemó estaño y plomo hasta obtener cal. La conclusión que llegó fue que la combustión y la formación de cal entrañaban el mismo proceso natural. El estaño y el plomo ganaban peso al quemarlos o reducirlos a cal. Y algunos científicos habían sugerido que el peso aumentaba porque los materiales ganaban partículas ígneas. Entonces, ¿era pérdida de flogisto o ganancia de fuego? Lavoisier aclaró la cuestión sin dejar dudas. Calentó estos metales, el estaño y el plomo, en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire. Ambos metales desarrollaron en su superficie una capa de calcinado, hasta un momento determinado en que ésta no avanzaba más. Los partidarios de la teoría del flogisto dirían que el aire había absorbido del metal todo el flogisto que podía retener. Sin embargo, el calcinado pesaba más que el propio metal y cuando Lavoisier pesó todo el recipiente, o sea, el metal, el calcinado, el aire, etc., después del calentamiento, pesaron justamente lo mismo que antes de calentarlos. Y de ese resultado se deducía que si el metal había ganado peso al calcinarse parcialmente, entonces algo en el recipiente tenía que haber perdido una cantidad de peso equivalente. Ese algo, al parecer, podía ser el aire, y en ese caso debería haber un vacío parcial en el recipiente. Cuando Lavoisier abrió el matraz, el aire se precipitó en él, tras lo cual comprobó que el matraz y su contenido habían ganado peso. Lavoisier demostró que de esa manera la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida del mismo flogisto, sino la ganancia de algo muy material, que era una parte del aire. Bueno, por otra parte, Joseph Priestley, el clérigo inglés que había descubierto el aire desflogisticado, denominado por Lavoisier como oxígeno, viajó a París en 1774 y habló con Lavoisier, quien inmediatamente vio la importancia de este elemento, volviendo a los experimentos. Demostró que cuando el carbón vegetal se quemaba en el aire o cuando el metal formaba cal, solo se consumía para parte del aire y el resto no permitía la combustión en su seno. Pero si se utiliza oxígeno puro, las sustancias ardían o formaban cal mucho más fácil y rápidamente
más fácil rápidamente que en aire ordinario, consumiendo además, voy a tener que grabar de vuelta porque llegó gente acá en mi casa y van a hacer relajo. No sé que sigo hablando y se corta o qué. Sí, cortamos eso. Cortamos eso. Hablo de vuelta por otra parte, empiezo a hablar. Bueno. Por otra parte, Joseph Priestley, el clérigo inglés que había descubierto el aire desflogisticado, denominado por Lavoisier como oxígeno, viajó a París en 1774 y habló con Lavoisier, quien inmediatamente vio la importancia de este elemento. Volviendo a los experimentos, demostró que cuando el carbón vegetal se quemaba en el aire o cuando el metal formaba cal, solo se consumía parte del aire y el resto no permitía la combustión en su seno. Pero si se utiliza oxígeno puro, las sustancias ardían o formaban cal mucho más fácil y rápidamente que en aire ordinario, consumiendo además todo el oxígeno. Lavoisier entonces descubrió que en el aire se contenía tanto oxígeno como nitrógeno, y a este último lo llamó azote, que significa sin vida, y que la combustión y también la vida consistía en la combinación con oxígeno. Lavoisier desarrolló su experimento de la siguiente manera. Primeramente registró la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Luego midió el volumen del aire en el matraz y la campana de cristal. Después calentó mercurio en la retorta durante 12 días y después de eso dejó enfriar el aparato. Luego anotó y pesó la formación del óxido rojo de mercurio en la retorta. Después midió el descenso de volumen en la campana de cristal. Luego el aire que quedaba fue sometido a examen y se encontró que era azótico mefítico, lo cual los animales morían rápidamente cuando respiraban este aire. Y por último extrajo el óxido rojo de mercurio y lo calentó por separado. Así recogió el gas desprendido y midió su volumen. Lavoisier también descubrió que al calentar la cal de mercurio se convertía en mercurio al mismo tiempo que se desprendía un fluido elástico o gas. Descubrió que este gas era el mismo que el aire desflogisticado, estudiado por Priestley, y que su volumen, cuando se ajustaba a la temperatura y presión correctas, era el mismo que el consumido por el mercurio al convertirse en óxido durante el calentamiento inicial. El aire que quedaba en la campana de cristal después de retirar este nuevo gas era irrespirable. Lavoisier entonces manifestó, por lo tanto, que el aire atmosférico estaba formado por dos fluidos elásticos, aire respirable y aire mefítico. Lavoisier también observó cómo las sustancias que arden daban con frecuencia lugar a ácidos. Por ejemplo, el azufre producía ácido sulfúrico y los compuestos de carbón daban lugar al aire fijo, dióxido de carbono, que disuelto en agua producía ácido calcáreo, que sería ácido carbónico, y el fósforo generaba ácido fosfórico. A partir de esto, Lavoisier llegó a la conclusión de que la combustión, combinación con oxígeno, siempre produce un ácido. Como consecuencia, entonces, denominó el gas responsable de la combustión oxígeno, que sería oxígeno, que significa generador de ácidos. Y aunque Lavoisier pensaba que este elemento era un compuesto necesario a todos los ácidos, años más tarde se demostró que eso no es cierto. Bueno, uno de los aportes que nos ha dejado Lavoisier es que justamente él publicó un libro que se llama Tratado Elemental de la Química,
y en él aporta al mundo una visión unificada del conocimiento químico en base a sus nuevas teorías y nomenclatura, que es el aporte, como lo mencionamos ahí, el desarrollo y articulación de un nuevo sistema de nomenclatura química. Otros aportes que nos han brindado los experimentos de Lavoisier es que de cierta forma le llevaron a afirmar que en cualquier reacción química en un sistema cerrado no había ni pérdida ni ganancia de peso, que es justamente el primer enunciado del importante principio de la conservación de la masa, que es válido hasta la actualidad, y que cuyo significado es que la materia no puede crearse ni destruirse, y las reacciones químicas solo pueden transformarla de una forma a otra. Y para finalizar, los aportes que nos brindó Lavoisier también fueron determinar un nuevo paradigma, es decir, la teoría del oxígeno, que es ese nuevo paradigma, desplaza la teoría del flogisto, que en aquella época era el paradigma que los científicos dominaban. Bueno, después de analizar y estudiar todo esto con las compañeras, llegamos a la conclusión de que no sería posible reproducir los experimentos que realizó Lavoisier, porque llevó a cabo diversos experimentos para llegar a la teoría de la combustión y la oxidación. Y uno de los experimentos, por ejemplo, fue realizado con diamante, que nos resultaría imposible reproducirlo, ya que el diamante es un elemento muy costoso y no tendríamos cómo acceder a él. Luego él también realizó experimentos con estaño, plomo y mercurio, que estos elementos ya no son tan difíciles de conseguir, tal vez podríamos acceder a ellos, pero si nos esperamos a pensar en el procedimiento del experimento con el mercurio, por ejemplo, que fue el que la compañera detalló, ella explicó que se debe calentar el material por 12 días seguidos. Esto sería un obstáculo para nosotras, ya que implica un largo periodo de tiempo en el que la temperatura se debe mantener constante y además debemos lograr trabajar en un sistema cerrado donde no se intercambie materia con el ambiente. Aparte debemos masar todo perfectamente sin errores, con balanzas especiales que son difíciles de conseguir. Y bueno, llegamos a la conclusión que este tipo de experimentos debe ser muy bien planeado y ejecutado, por lo que no creemos que sea de fácil reproducción. Y sería eso, terminaríamos por acá.